Hola a todos, bienvenidos a Eternidad y Razón aquí en Radio Actitud 100.9 FM, llegando a la ciudad de Guatemala. Qué gusto saludarles, por aquí les habla Nando Papa, siempre contento de poder acompañarlos y pues si quizá te estás uniendo recién a esta comunidad, a este espacio en donde aprendemos juntos, te invito a que puedas ir a revisar todo el contenido que ya hemos publicado a través de los canales de YouTube, en Spotify y también, por supuesto, poniéndote al día aquí todos los jueves a partir de las 6 p.m. en Radio Actitud. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado desde Argentina que ya está aquí conectado con nosotros y estoy hablando acerca de Jonathan Ramos. Jonathan es escritor, es filósofo, es historiador y también teólogo, así que vamos a tener el día de hoy de verdad un invitado de mucha altura con el que vamos a poder tener una conversación bastante interesante de un tema muy importante, pero quizá antes de continuar, Jonathan, el tiempo ahí para que puedas saludar a la audiencia de Actitud y de Eternidad y Razón. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar en tu espacio, a dialogar con vos y a saludar a toda tu audiencia. Y espero que podamos aprender conjuntamente, ¿no? Acerca del tema que nos convoca hoy, que es un tema muy importante, un tema de mucha actualidad. Así que muchas gracias por invitarme a dialogar. Gracias, Jonathan. Y uno de los objetivos de Eternidad y Razón es hablar un poquito acerca del contexto cultural en el que estamos envueltos hoy en día, la importancia de entender de dónde vienen ciertas ideas, ciertas filosofías, ciertos conceptos que los podemos parar integrando a nuestra vida de una forma tal vez inconsciente y eso pues de alguna manera puede afectar nuestra vida como tal y la gente que nos rodea. Te cuento que hace poco iniciamos un podcast de teología con un compañero y hablamos un poquito acerca del sincretismo. Y de cómo su definición como tal exacta es esta mezcla que a veces uno hace de diferentes religiones o ideologías o pensamientos y eso es lo que separa volviendo la religión de uno. Entonces a veces uno cree que uno está, por ejemplo, viviendo un cristianismo y realmente no es así porque uno ya integró cosas de diferentes religiones, ¿verdad? Ideologías, corrientes de pensamiento, etcétera, y entonces uno tiene ya armó su propia religión, pero eso no es cristianismo. Y me interesa mucho esto, que aprendamos mucho acerca del progresismo. ¿Por qué razón? Porque veo que es un pensamiento, una ideología que ha logrado penetrar bastante dentro de la cultura. Obviamente quizá podríamos, verdad, ahí quizá nos vas a corregir, pero por ejemplo de Norteamérica para Latinoamérica ha sido mucho como ha venido, quizá en Europa, pero verdad, en fin, es algo que está sucediendo. Y antes de que le cambien al canal o le cambien a la emisora porque digan no sé ni de qué van a hablar ni a qué se van a meter, vamos a hablar acerca del progresismo y de cómo esta palabra y esta ideología ha perpetrado en la cultura y vamos a entender qué significa. ¿Qué es? Así que esa sería la primera pregunta, Jonathan, para ti es ¿qué es el progresismo? ¿Qué no es? Y las generalidades que nos puedas dar. Bueno, el progresismo es un fenómeno del mercado. O sea, el progresismo lo que hace es crear industrias culturales, crear ideologías, mentalidades que se instalan como moda en una sociedad a partir del interés de ciertos grupos de presión económica que necesitan disolver las identidades culturales, religiosas, biológicas y nacionales de los pueblos para dejarlos a disposición de la oferta y la demanda de estas industrias culturales con el simple objetivo de hacer negocio, de reducir la población, de controlar la población o de, bueno, evidentemente obtener más poder y riquezas, ¿no? Uh-huh. Entiendo. Y quizá una de las consecuencias de eso, el resultado del progresismo ha sido que encontramos hoy el tema de ideología de género, el tema del aborto, y quizá la siguiente pregunta es, ¿solamente estos dos elementos son parte del progresismo o el progresismo es una gran sombría que incluye esto? ¿O cómo podríamos entender qué consecuencias ha traído a la sociedad el día de hoy el progresismo? El progresismo es un modo de pensar la historia y el hombre, ¿no? Concibe que en realidad todo lo novedoso, todo lo que rompe con las tradiciones, todo lo que rompe con las costumbres, es un progreso. En ese sentido,
esta línea de pensamiento surge ya en los albores de la modernidad, en Francia, con la disputa entre los antiguos y los modernos, lo que se llama la vía antiqua y la vía modernorum. ¿No? La vía antiqua pertenece a los pensadores que se remontan a la influencia de Aristóteles. En cambio, la vía modernorum son representantes de el pensamiento del nuevo órgano de Bacon, a través del cual se plantea una nueva relación del hombre con la naturaleza y una nueva relación del hombre con la historia. En ese sentido es que vale la pena hablar de progresismo, porque el progresismo lo que está tratando de hacer es disolver la identidad de Occidente en pos de un futuro radiante que vendría a ser algo así como el paraíso cristiano en la tierra, donde, como dice Isaías, el lobo dormirá junto al cordero, el hombre ya no luchará contra el hombre, no habrá opresión del hombre por el hombre, y todos los hombres serán libres, buenos e iguales, ¿no? Me parece que esa utopía está presente y está marcando todo lo que es la agenda progresista, que busca un hombre ideal, un hombre nuevo, prejuicios, libre de tradiciones, libre de religiones, libre de dogmas, libre de verdades que lo atan, de verdades eternas, que lo atan al cambio, a la dinámica de la sociedad moderna, que es pasar de una cosa a la otra, la avidez de novedades. Y en definitiva, todo eso está marcado por un gran consumismo, un gran espíritu del consumo, de la oferta y la demanda. Es por eso que en el centro del progresismo no está la izquierda, sino justamente el liberalismo. El progresismo es un fenómeno estrictamente liberal, y evidentemente que los socialistas que se vuelven progresistas, en el fondo son liberales de izquierda. Y ahorita mencionaste algo que me trajo dos pensamientos. El primero es que mencionaste acerca de esta ambición utópica o ese destino final al que, si seguimos pues lo que sea que el progresismo propone, vamos a llegar a una utopía. Eso me suena bastante parecido a lo que en un momento se planteó también Marx, ¿verdad? Es decir, este ideal en el que por fin no iban a haber clases sociales y demás, y todo lo que eso implicaba. Pero adicional a eso, también he tenido una duda y aprovecho a mencionártela, y es la diferencia o cómo se relaciona el posmodernismo con el progresismo. Te doy la definición que entiendo yo por posmodernismo. Y la que había entendido yo es que, por ejemplo, el posmodernismo es ver la realidad como si yo tuviera puestos anteojos de poder, ¿verdad? Entonces, todas las dinámicas sociales las voy a entender en cuestión de poder, de tal manera que, ¿verdad?, voy a encontrar constantemente que hay un oprimido y que hay un opresor. Y ya solo esas dos palabras también me evocan a ciertas consecuencias que tiene el progresismo, porque es mucho de la narrativa que quizá pues tienen el feminismo radical, y bueno, no solamente ese movimiento, sino muchos otros que se identifican dentro del progresismo. ¿Cómo se relacionan? ¿No tienen relación? ¿O cómo podrías tú encontrar qué es más grande quizá? ¿O cuál es la sombría de cuál? ¿El posmodernismo, el progresismo, el posmodernismo? Mirá, estrictamente, filosóficamente, progresismo y posmodernidad son contrarios. Lo que sucede en Latinoamérica o en Hispanoamérica es que ciertos grupos de izquierda que son herederos del legado posmoderno tienen una agenda progresista. Entonces, toman causas progresistas y hacen militancia a través de métodos progresistas, pero con algunos matices posmodernos. Entonces es muy, muy curioso, porque en el fondo no terminan siendo estrictamente posmodernos o no terminan siendo estrictamente progresistas. Vamos a explicar académicamente cuál es la diferencia para que después podamos entender lo que pasa en la cultura. En general, la posmodernidad surge enfrentándose a la idea de progreso de la modernidad.
uno de los grandes libros que funda la posmodernidad es un libro de Lyotard, Jean-François Lyotard, que se llama La condición posmoderna, y él tiene en el segundo capítulo una misiva en contra de la filosofía de la historia. Ahí va a cuestionar a los 4 grandes relatos sobre el sentido de la historia que plantean un futuro radiante de la historia: el cristianismo, el capitalismo, la ilustración y el marxismo. Claramente lo que tienen en común es que ellos ven la historia lineal como diacrónica, es decir, una historia que es un punto que va avanzando hacia algo mejor, inevitablemente. Es decir, la humanidad marcha hacia lo mejor, está evolucionando, hay una evolución en la historia, y todo aquello que frena la evolución es un atraso, es negativo. Entonces, la posmodernidad viene a cuestionar ese relato de que la historia está marchando hacia lo mejor, de que estamos progresando, de que estamos evolucionando. Entonces vos fijate lo contradictorio. Una persona posmoderna estaría en contra de esa idea de que estamos marchando hacia lo mejor, de que las novedades implican un progreso necesario. El posmoderno vendría a ser alguien más bien resignado, alguien que se contenta con dar lugar a todas las voces, es un pensamiento mucho más democrático, mucho más plural, y en cambio el progresismo es más totalitario, porque el progresismo lo que hace es censurar todo aquello que obstaculiza lo que para ellos es un progreso. En ese sentido, la agenda posmoderna es más liberal y un poco más democrática, y la agenda progresista es mucho más comunista y es mucho más totalitaria y estatista. En ese sentido, vos fijate que ser posmoderno y progresista sería una mezcla bastante extraña. Lo que termina pasando es que se toma del progresismo el relativismo moral, las causas de los pequeños relatos, que para los progresistas son las pequeñas minorías, las minorías simbólicas, las minorías subjetivas, las minorías de género, las minorías identitarias, pero con una plataforma dogmática que es el progresismo, que es una agenda totalitaria, dictatorial, que se implanta por la fuerza del Estado, con violencia, con presión, con grupos de choque, con grupos de poder ideológicos, con ideología en el Estado, con ideología en los medios de comunicación, y realmente eso no tiene nada de posmoderno, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, en el caso de la observación que te hacía de cómo el posmodernista sí tiene o de alguna manera evalúa o piensa la historia en términos de poder, ¿es una afirmación correcta o se podría aplicar más al progresismo? Porque quizá es en donde yo encuentro que está la similitud en cuanto a las dinámicas de poder que encuentran en las dinámicas sociales. Bueno, eso comparten. El progresismo y la posmodernidad coinciden en observar la vida como una lucha de poder. Ya esto surge con Thomas Hobbes, que en el Leviatán, él dice: Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, y los hombres librados a sus propios instintos tienden a librar una lucha de todos contra todos. Eso claramente es concebir la vida como una lucha por la vida. Ese es uno de los dogmas fundamentales del liberalismo, la lucha por la vida, cuando en realidad nosotros los cristianos no predicamos la lucha por la vida, nosotros predicamos la concordia por la vida, nosotros predicamos el consenso de la vida, el acuerdo por la vida, la amistad por la vida, nunca la lucha. A la vida no se la lucha, a la vida se la ama, se la protege, se la reproduce, se la bendice, pero la vida no está hecha para luchar. Esa idea de lucha está claramente presente en la tradición dialéctica de la izquierda y la derecha, y obviamente que va a ser un legado interpretativo de la posmodernidad. Así que haces muy bien en notar entonces que concebir las relaciones humanas como luchas de poder es algo en lo que comparten el progresismo y la posmodernidad. Haces muy bien en notar ese parentesco. No, y bastante interesante. Habías mencionado una palabra anteriormente en la que describías al progresismo como más totalitario. ¿Por qué el progresismo necesita o se podría escribir de esa manera? Tengo una vaga idea de por qué creo yo que el progresismo de alguna manera tiene que
apelar a ese totalitarismo o a esa intervención, llamémosle así. Y, pero, ¿por qué lo escribirías de esa manera, entrando un poquito más a detalle? Porque no pertenece a una agenda popular. El progresismo no responde a una agenda popular. El progresismo está marcado por pequeñas minorías simbólicas que en realidad están financiadas por oligarquías financieras internacionales y que en realidad son la cresta de la ola. Ellos están en la vanguardia, nunca en la retaguardia. Entonces, al estar en la cresta de la ola, ellos desde el altar de la vanguardia les dan lecciones de moral a los pueblos. Entonces vos te podés imaginar que alguien que plantea que el pueblo no sabe hablar, que hay que enseñarle a hablar, que el pueblo no sabe pensar, que hay que enseñarle a pensar, que el pueblo no sabe amar, que hay que enseñarle a amar, que es el progresista el que le tiene que enseñar al hombre cómo tratar a su mujer, tiene que enseñarle a la mujer qué pensar de su marido, de su papá, de su hermano, cómo tratar a su pareja, cómo criar a sus hijos, si los tiene o no los tiene que criar, si los tiene que tener o no los tiene que tener, qué pensar de la familia, de Cristo, del cura de la parroquia o del pastor evangélico. Bueno, si es el militante el que me tiene que enseñar a mí cómo tengo que vivir, entonces no es que el militante progresista se hace popular, sino que quiere que el pueblo se haga progresista. El pueblo nunca se va a hacer progresista porque el pueblo hispanoamericano es humanista, cristiano y realista y no responde a los intereses de estas minorías. Entonces, estas minorías tienen que tomar por asalto el Estado y crear falsas mayorías. ¿Qué son esas falsas mayorías? Es un falso consenso. Vos prendés la tele y parecería que todo el mundo está a favor del aborto, que todo el mundo es feminista, que todo el mundo es abortista. Y si aparece un periodista que no es abortista, que no es feminista, ya lo miran raro al periodista, como que este periodista es machirulo, este periodista es fascista, este periodista es nazi, este periodista es un dogmático del Opus Dei. Entonces vos fijate que ese falso consenso está en la televisión, pero vos te vas a los barrios de los pueblos hispanoamericanos y todos son cristianos, todos van a misa, todos van al culto, todos son cristianos. Fíjate vos entonces cómo esa desconexión que hay entre el lobby progresista y el pueblo hace que ese lobby progresista solamente pueda instalarse en el pueblo a través de la presión y la violencia. No, excelente. Y yo creo que acabas de describir justo la realidad en Guatemala hace unos 5 años, si no estoy mal, o tal vez un poquito más, se hizo una encuesta y el 90% era aquí en Guatemala cristianos, es decir, católicos, protestantes, ¿verdad? Pero cristianos. La mayoría nos identificábamos de esa manera. Y ahora pues hay cosas que quizá, digamos que dentro de tu background, ¿verdad, Jonathan? Son muy obvias. Pero igual manera, pues es importante que nosotros las aprendamos. Y es que, como entrando un poquito más en detalle, en concreto, en cómo entra el cristianismo en conflicto con el progresismo. O es válido decir que un verdadero progresista no podría ser un verdadero cristiano y que un verdadero cristiano no podría ser un verdadero progresista. ¿En qué puntos identificas que entran en conflicto y, ¿verdad? ¿Cómo poder entender esta parte? Lo que pasa es que nosotros los cristianos tenemos principios. Hay principios evangélicos. Por ejemplo, San Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, dice: nosotros en otros tiempos también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces nosotros tenemos el mandato de no acomodarnos al siglo. Fíjate que la palabra siglo, ¿cómo se dice en latín? Século. Ajá. Século. Entonces, ¿qué es secularizarse? Secularizarse es acomodarse al siglo presente. Nosotros no vamos a tomar nuestros principios y valores de los valores vigentes en la cultura. Nosotros sacamos nuestros principios y valores de verdades eternas y absolutas que fueron reveladas por Dios. Yo no necesito prender la televisión para que una feminista me predique principios y valores, para que me enseñe principios y valores. Yo aprendo los principios y valores de la Sagrada Escritura, que es la revelación de Dios al hombre.
y esa escritura es eterna. La palabra de Dios es eterna e inmutable y no muda, porque Dios es eterno y no muda, y no cambia, es el mismo siempre. Y sus verdades también, y las verdades eternas e inmutables son aquellas que nosotros nos valemos para pensar al hombre, a la comunidad y a la historia. Entonces, y a la familia. Entonces, y con esos valores educamos a nuestros hijos. Entonces, de ninguna manera un cristiano puede ser un progresista, porque el progresista lo que hace es tomar del siglo los valores de moda que están vigentes en la sociedad del mercado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los principios y valores absolutos y eternos que tenemos nosotros en la Sagrada Escritura? No tiene nada que ver. Entonces, es imposible que alguien sea verdaderamente cristiano y verdaderamente progresista. Y me encanta la forma en la que lo explicas, porque tienen argumentos muy persuasivos que creo yo que es importante identificarlos como creyentes y hacer una discriminación de qué es lo que verdaderamente integramos a nuestro sistema de creencias y a qué le abrimos la puerta y a qué no. Y aquí en Guatemala uno de los argumentos más fuertes, y que pues lo digo con bastante lamento, la verdad, y como tristeza, es el siguiente argumento. Guatemala acaba de ser nombrada la capital iberoamericana provida. Y pues es algo que para muchos fue motivo de alegría, pero curiosamente, incluso dentro de algunos creyentes he identificado el siguiente argumento. Y sé que el argumento no viene dentro de un círculo de cristianos, sino sé que viene dentro de un círculo externo, pero el creyente lo toma y lo repite y no evalúa bien lo que está pensando. Y es lo siguiente, ¿cómo podríamos decir que Guatemala es provida cuando hay tanta gente que se está muriendo de hambre? ¿Verdad? Entonces como que intentan de alguna manera hacer de menos el tema de ser provida a causa de que hay otras situaciones sociales que de alguna manera pues afectan también al país. Y no estoy diciendo que eso no es verdad. Sin embargo, sí se ha utilizado esa falacia para ¿verdad? O sea, sí, que pierda prestigio el hecho de que se haya nombrado Guatemala la capital provida, iberoamericana provida, y todo el tema de aquellos que están en contra del aborto. ¿Cómo le responderías tú a esas personas que quizá se han permitido ser parte de esa falacia? Bueno, lo que pasa es que son dos temas distintos. El tema del aborto, que es donde se circunscribe ahí el tema provida, evidentemente es un tema moral. Es un tema moral que tiene una proyección política y efectivamente cultural y económica, ¿no? Pero por de pronto para nosotros es un tema de principios. No es un tema político que implica moral. Es para nosotros un tema estrictamente moral que tiene implicancias políticas y sociales. En cambio, la cuestión del hambre es una cuestión ya mucho más socioeconómica y mucho más política, ligada con la estructura de funcionamiento económico de los países hispanoamericanos. Bueno, si yo tengo que esperar que no se muera ningún guatemalteco para estar en contra del aborto, estamos fritos. Sí. O sea, no, entonces no, es una falacia, claro. Si yo, en Latinoamérica la pobreza no va a desaparecer en 2 o 3 años, porque es una debilidad estructural que tenemos nosotros, los países hispanoamericanos, que sin embargo podemos crecer mucho, ¿no? Unidos en esta gran patria que tenemos todos nosotros los hispanoamericanos. Vos fíjate que todos los hispanoamericanos somos una sola nación. Vos y yo pertenecemos a una sola nación. Eso hay que entenderlo perfectamente, y a mí me encanta decirlo al público de Guatemala. Guatemaltecos, peruanos, colombianos, chilenos, argentinos, venezolanos, pertenecemos a una sola patria, tenemos una sola patria, que es la gran patria grande, la gran patria hispanoamericana. Tenemos una lengua, tenemos una religión, tenemos la misma raza, mirate el color de piel, mirá mi color de piel. Hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo pasado, no somos ni tan indios ni tan españoles, somos mestizos, somos criollos. ¿Ah? Entonces vos fijate que compartimos una raza, compartimos una lengua, un pasado, una tradición, una cultura,
compartimos un legado, compartimos una religión, compartimos tantas cosas. ¿Cómo no vamos a ser una sola nación hispanoamericana? Entonces, esta idea de las patrias chicas, que son las patrias de campanario, son las que nos debilitan a nosotros para entender la gran unidad que tenemos nosotros en Hispanoamérica. Nosotros podemos tener un mercado común, incluso hasta podríamos tener una moneda en común y hacer acuerdos económicos para fortalecernos, para hacer una economía de integración regional que pueda fortalecernos a nosotros. Me parece que eso es lo que tenemos que entender y es por eso que vamos a salir, porque nosotros somos humanistas y amamos al ser humano y ningún provida quiere que el ser humano muera de hambre, todo lo contrario. Es por eso que esa dicotomía es una falsa dicotomía que parte más bien de una falacia. Excelente, sí, es justamente la forma de identificar eso, articularlo y responder. A veces uno entiende que es una falacia, pero no termina de quizá articularlo de forma elocuente para que quede claro que en realidad eso es. Otro argumento bastante fuerte, este quizá no es un argumento, sino hay mucha gente que piensa de la siguiente manera. Algo así como, yo no creo en el aborto, pero el que quiera hacerlo, que lo haga. ¿Verdad? Esa es peligrosa, pero ¿qué pensás acerca de esa aseveración? Lo que pasa es que eso depende de un individualismo solipsista propio del liberalismo más radical que hay. En general, los que te defienden el aborto son gente socialista, de izquierda, que no puede tener argumentos absolutamente individualistas, porque nosotros somos una comunidad porque compartimos principios y valores. Entonces, ya lo dice Kant, ¿qué es la máxima kantiana? Obra de tal manera que la máxima que mueve a tu conducta se pueda convertir en máxima para todos. Entonces, si una persona te dice, yo no abortaría, pero deseo que la persona que quiera abortar pueda hacerlo, te está diciendo algo más o menos así. Para mí abortar es malo, por eso yo no lo haría. Pero yo deseo que alguien pueda practicar libremente aquello que yo considero que para mí es malo. Bueno, pero es una contradicción absoluta, es absurdo que si yo no lo practico porque considero que es malo para mi vida, yo deseo que el otro pueda realizar libremente aquello que para mi vida es malo. O sea que lo que yo quiero es que el otro practique el mal, que el otro se haga daño libremente. Bueno, no, es absurdo, justamente. ¿Por qué es que yo no lo haría? Yo no lo haría porque sé que es malo. Sé que es malo moralmente y sé que me puede causar daño. Entonces, ¿por qué aquello que es malo para mí va a ser bueno para el otro? Bueno, es absurdo. Esa es una manera de no pensar directamente. Excelente, y ya vamos llegando casi a la recta final de este programa aquí con Jonathan. Y Jonathan, quizá me voy a meter ahorita a un punto que me voy a meter a un nudo, pero lo bueno es que tú estás aquí para deshacer ese nudo, porque tú sos el que tiene la preparación. Pero hace poco estaba leyendo un capítulo de un libro y en este libro yo no he tenido la oportunidad de leer a Nietzsche. La verdad es que no lo he leído, pero esta persona estaba haciendo un análisis de algo que él decía. Y una de las cosas que él decía era que cuando Nietzsche había hablado acerca de que Dios ha muerto y el humano es el que lo ha, ¿verdad?, el que lo ha matado, él lo que estaba intentando explicar era que iba a llegar un momento en el que el ser humano iba a quererse deshacer de su sistema de creencias que lo había llevado hasta ese momento al punto en donde estaba. Y que el riesgo que se corría con eso era que a partir de la razón se iba a querer formular un nuevo sistema de creencias, un nuevo sistema de valores, una nueva jerarquía de valores. Y a raíz de, pues este autor explica que a raíz de eso es que surge el socialismo, el comunismo, el nazismo. Y para empezar, ¿es el análisis de ese autor correcto? Y la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿crees que el progresismo también es en parte, tal vez esto va a sonar muy simplista, pero podríamos decir que el progresismo es la ausencia de Dios o que es el querer formular algo externo, ajeno a Dios? Bueno, la interpretación que hace de Nietzsche ese autor es parcialmente correcta, es decir, no hay una implicancia necesaria, causal, entre la caída de la moral cristiana y el nacimiento del nazismo, del socialismo y del liberalismo, porque de hecho el liberalismo surgió en plena vigencia del cristianismo.
Entonces no hay una implicancia necesaria. Lo que sí es cierto es que efectivamente la muerte de Dios es la muerte de los principios cristianos que regulan la sociedad. Entonces, para Nietzsche, la muerte de Dios es la oportunidad para que el hombre, el Übermensch, el superhombre, pueda crear valores. Desde el suelo nutricio de la vida pueda crear valores para que amplíen su espacio vital a través de la fuerza de la voluntad de poder. Y claramente sí, el progresismo tiene esa estructura de ausencia de Dios, porque Dios para nosotros es la garantía de que aquello que hace que el hombre sea hombre, la vida sea vida y la patria sea patria, es una verdad eterna e inmutable revelada por Dios. En cambio, para el progresista, eso depende de los relatos culturales y discursivos, o lo que se llama construcciones culturales, que se van creando a lo largo de la historia. Entonces, si para mí la verdad es hija de la historia, soy progresista. Si para mí la verdad es absoluta y revelada por Dios, soy cristiano. Claramente son proyectos incompatibles. Excelente. Y yo quizá me quedo con lo siguiente. Hace poco empezamos con un grupo de amigos a leer Los Hermanos Karamazov. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo de Dostoyevsky. Y justo acabo de llegar al siguiente texto, lo quiero leer tal cual. Y dice así, es un momento en el que hay un personaje que se llama Alyosha, para los que no lo han leído, y él se está preparando para el oficio ministerial, llamémoslo así, ministerial religioso. Y él comienza a explicar por qué razón se hace hacia esa profesión. Y escribe lo siguiente, lo quiero leer, dice: quiero vivir para la inmortalidad, pues no estoy dispuesto a aceptar un compromiso a medias. Exactamente del mismo modo que, si hubiera llegado a la conclusión de que ni la inmortalidad ni Dios existen, se habría hecho enseguida ateo y socialista, ya que el socialismo no consiste únicamente en la cuestión obrera o del llamado cuarto estado, sino que consiste ante todo en la cuestión del ateísmo, la cuestión de la encarnación contemporánea del ateísmo. Y aquí es en donde viene algo que me encanta, que dice, la cuestión de la Torre de Babel, que se construye expresamente sin Dios, no para alcanzar los cielos desde la tierra, sino para bajar los cielos a la tierra. Hay algo que escribió Dostoyevsky que me encantó y lo quería compartir con ustedes. Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quizá te dejo el tiempo para que puedas despedirte de la audiencia y esperamos tenerte aquí en un futuro también. No, para mí es un placer. Van a ver esta entrevista también en mi canal, Jonathan Ramos, así que la voy a subir. Gracias por la entrevista, la he disfrutado mucho. Hace meses que no concedo entrevistas porque, bueno, realmente estoy escribiendo libros y haciendo cosas, pero no me arrepiento de haberla concedido porque la he disfrutado mucho. Así que muchas gracias y un cariño muy fraternal a Guatemala. Es un país que adoro realmente. Así que les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Gracias, doblemente dichosos acá entonces de tenerte. Un saludo a todos, nos conectamos. Vayan a ver los demás episodios que hemos grabado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide por aquí Nando Papa.